Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. Bueno, finalmente apareció un país dispuesto a liderar una misión de pacificación en Haití. Se trata nada más y nada menos que de un país africano. Esto ha ocasionado, desde luego, alguna sorpresa, porque nadie se imaginaba que una misión de pacificación en un país caribeño estaría encabezada por un país africano. Aunque no sería la primera vez que un país lejano participa de este tipo de actividad, porque ya en Haití participaron países como Nepal, que está muy distante. El asunto está en que quien va a liderar la misión es precisamente una nación africana. Yo quiero, antes de comentar el hecho como tal, decir algunas cosas sobre esta nación, sobre Kenia, que es un país que ha gozado, y eso se destaca ahora en estos días, de mucha estabilidad desde que se independizó de Inglaterra, de Gran Bretaña, en el año 1963. La inmensa mayoría de los países africanos se independizaron en los años 60. Kenia no es una excepción. Desde que se hizo independiente, estuvo gobernada esta nación durante un buen tiempo por Jomo Kenyatta, que presidió ese país en un contexto caracterizado por un sistema unipartidista. Gobernó como un individuo, yo no me atrevería a decir que un dictador, pero la verdad es que durante un buen tiempo en ese país no habían elecciones libres, aunque fue un buen presidente de Kenia, un hombre bien recordado, tanto que incluso su hijo fue gobernante de esa nación por 2 periodos consecutivos. Pero bueno, el país tiene una economía relativamente próspera, con un Producto Interno Bruto de unos 168.000 millones de dólares, pero tiene una población de 55 millones de seres humanos. Tiene un PIB per cápita de 3.516 dólares. Esto es poco más de una tercera parte del PIB per cápita de la República Dominicana. Tiene 580.000 kilómetros cuadrados, es un territorio bastante grande. La República Dominicana cabe en él 12 veces. Vive de la agricultura, del turismo. Es un país que tiene cierto desarrollo de su infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras. Yo creo que dentro del contexto del África, en esa zona, es un país realmente modelo, porque ha tenido estabilidad y la estabilidad se ha expresado en cierto avance en el plano económico, en el contexto de los países africanos. Y eso sirve para, de alguna forma, medir la importancia de la estabilidad en el progreso de los pueblos. Que yo siempre lo he dicho con respecto al mismo Haití. La gran diferencia entre República Dominicana y Haití ha estado precisamente en eso. Haití es un país que tiene un gran potencial, porque el pueblo haitiano es un pueblo trabajador, la mayoría de los haitianos son jóvenes,
es un tremendo atractivo para el turismo, es un pedacito de África en el Caribe, un pedacito casi puro del África en el Caribe, con música, cultura y tradiciones que son realmente llamativos, pero Haití ha vivido una situación de inseguridad durante muchos años, durante más de 40 años, después de una horrenda dictadura. Y ustedes saben muchas veces lo que significan las dictaduras para los pueblos. Bueno, pues en el caso de Kenia, la estabilidad ha operado para bien. El actual presidente William Ruto ganó las elecciones con 50,49% de los votos, se impuso sobre Raila Odinga, que obtuvo 48,85. Fueron unas elecciones muy reñidas y entonces ahí hubo mucha tensión durante y poco después de las elecciones, porque si bien el país ha tenido estabilidad, cada vez que se celebran elecciones siempre hay mucha tensión. Bueno, pues Ruto es un político muy experimentado, fue vicepresidente de Kenyatta, el hijo, que gobernó, como dije, 2 periodos consecutivos. Además de eso, fue ministro en ese país durante un buen tiempo, ocupó 3 ministerios: Relaciones Exteriores, Educación Superior y Agricultura. Y además de eso fue secretario general de la organización que gobernó el país desde la independencia hasta el 2002. Después se separó. O sea que es un político realmente experimentado. Vive de la agricultura, dijimos, y también del turismo. Tiene un buen desarrollo de las telecomunicaciones y un sector financiero un tanto sólido. Hay una particularidad que tiene este país, como es un país estable con una de las democracias más sólidas de la región. Entonces tiene cierta autoridad y eso le ha permitido jugar un rol en los conflictos que han vivido naciones vecinas, conflictos importantes, como es el caso, por ejemplo, del que se vivió en Sudán del Sur, que es el vecino que está al norte, Etiopía, cuando se produjo la crisis del Tigray, que es otro país vecino, pero en la parte este, el conflicto en la República del Congo, con unos rebeldes ahí que metieron a ese país en una situación muy delicada, en Ruanda, que es el país que está en el oeste. Y bueno, pues también en el año 1985 jugó un rol destacado en la búsqueda de una solución negociada al conflicto en Uganda, que terminó con la elección de Yoweri Museveni. Y bueno, pues ese rol lo ha podido jugar precisamente por la autoridad que tiene como resultado de su estabilidad, de su desarrollo institucional y de sus avances. Entonces, Kenia se comprometió a conformar una fuerza policial integrada por 1,000 hombres. Estados Unidos no quiso involucrarse, no ha querido involucrarse en lo de Haití, liderando una misión de pacificación. Se lo propuso a Canadá. Canadá estuvo haciendo
algunas gestiones explorando la situación en Haití. Parece que entendió que era un poco complicado eso y entonces trató de involucrar a los países caribeños. Se hicieron varias reuniones, hubo encuentros incluso de los países caribeños con Kamala Harris, la vicepresidenta de Estados Unidos, pero nadie quiso asumir, comprometerse a ese nivel como lo acaba de hacer Kenia, aunque sí Jamaica dijo estar dispuesta a participar. A Brasil, el presidente Biden le propuso involucrarse en la solución del problema de Haití, pero el presidente Lula parece que ha entendido no prudente hacer algo parecido a lo que ya hizo cuando formó parte de la MINUSTAH, ustedes recordarán. Bueno, pues el asunto es que ha habido mucha reticencia de los países de la región para involucrarse en la crisis que actualmente está viviendo Haití. No está claro realmente cómo estará compuesta la misión. A mí me parece que 1000 policías es realmente poco para el gran reto que representa Haití, porque Haití tiene una fuerza policial integrada por una cantidad mínima de hombres sin equipamiento o con un equipamiento muy precario, y se trata de una nación de más de 11 millones de habitantes y con unas bandas criminales que están armadas hasta los dientes. Y entonces eso representa un tremendo reto. Pero ahora, en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurrió cuando se organizó la MINUSTAH en el año 2004, si no me falla la memoria, duró hasta el año 2014 o 2017, fueron 14 años. Y en esa coyuntura, los partidos políticos no han hecho la resistencia que están haciendo ahora. Están rechazando, incluso, al menos ya vimos la posición de Claude Joseph, el involucramiento de Kenia, porque Claude Joseph ha dicho que Kenia no tiene una fuerza policial profesional como para hacer el trabajo en Haití. Él dice, si ellos no pueden en su país, mucho menos van a poder aquí en Haití. Si no son profesionales allá, aquí tampoco lo serán. Eso dijo Claude Joseph, que a mí me parece que es una irresponsabilidad. Este tipo siempre ha sido realmente un irresponsable, un gran charlatán, porque por lo menos debió valorar positivamente ese gesto de un país africano de darle una mano a Haití, porque de lo que se trata es precisamente de eso. Y no es cualquier cosa, porque eso es muy riesgoso, eso es costoso, porque estamos hablando de 1000 hombres que usted tiene que alimentar 3 veces al día y no se sabe durante qué tiempo, porque las misiones de ese tipo se sabe cuándo comienzan, pero no cuándo terminan, y no se sabe el curso que pueden tomar allí los acontecimientos durante el trabajo de esa misión. O sea que hay un alto riesgo. Por eso es que usted ve que hay muchos países que temen involucrarse, porque Haití es realmente difícil. Pero Haití no solo es seguridad. El problema de Haití, probablemente el problema más grave de Haití, no es la inseguridad, aunque desde luego que es un problema que le está costando caro a este país y a su pueblo, porque ahí hay violaciones todos los días, secuestros, muertos a tiros, violaciones masivas a los derechos humanos todos los días. Pero la violencia, la inseguridad es una manifestación de otro problema, que es la falta de desarrollo,
la debilidad institucional. Y eso no se resuelve controlando las bandas, aunque se trataría de un primer paso. La solución del problema de Haití se resuelve con ayuda masiva para sacar ese país del subdesarrollo, de la pobreza en que se encuentra. Ahí la mitad de la población está pasando hambre. Y entonces, si usted no conforma una misión con cierto poder, con cierta fortaleza, con cierta robustez, que pueda servir de disuasivo, además de poder estar en condiciones de hacer el trabajo, quién sabe el curso que eso pueda tener. Porque yo reitero, hay unas bandas armadas ahí y hay un problema político de por medio, porque la clase política haitiana no se ha podido poner de acuerdo y una buena parte de ella no favorece la intervención, ningún tipo de intervención, porque ellos se nutren del caos. Fíjense que no salen de Haití. Haití se está cayendo a pedazos, pero ellos no salen de ahí porque ellos viven tranquilos. Ellos no están padeciendo lo que padece la gente de abajo. Y bueno, pues se benefician de eso. Entonces no está claro si el Consejo de Seguridad, porque esa parte viene ahora, hay detalles que no conocemos, no está claro si el Consejo de Seguridad le dará su anuencia, su visto bueno a esa misión. Ya por las reuniones que se han celebrado anteriormente conocemos la posición de China y Rusia, que hablan de que Haití tiene que resolver ellos mismos, los haitianos, sus problemas internos, que eso está muy bien decirlo de la boca para afuera, pero en realidad sabemos ya por el tiempo que tiene ese país en el mismo hoyo, que los haitianos son incapaces de solucionar esa situación que están actualmente padeciendo. Entonces alguien tiene que darle una mano a ese pueblo para ver cómo lo empuja hacia adelante. Pero existe la posibilidad, creo yo, de que se pueda, tomando en consideración la opinión mayoritaria favorable a nivel de América Latina a una injerencia de la comunidad internacional y con la anuencia de la Organización de Estados Americanos, que yo creo que no tiene una competencia clara para una misión de este tipo, pero hay un principio de la protección de vida en el derecho internacional. Y eso se ha invocado en otras oportunidades para intervenir, incluso en la misma África, en el Congo, con la anuencia de la Organización de la Unidad Africana. Entonces a eso se le puede buscar la vuelta desde el punto de vista jurídico en caso de que el Consejo de Seguridad no esté de acuerdo. Porque lamentablemente, si esperamos eso, Haití terminará degranándose totalmente. Y fíjense ya cómo van las cosas. Cuando ustedes ven que Estados Unidos le dice a sus ciudadanos, salgan de ahí lo más rápido que puedan, es porque realmente allí las cosas se están tornando muy, pero muy difícil. La MINUSTAH duró, decíamos, 14 años. 14 años. Y aparentemente vamos a repetir lo mismo que ya hicimos. Bueno, porque lo que se está conformando es una misión para estabilizar el país. Lo que se hizo con la MINUSTAH. Y entonces cuando se pensó que ya Haití estaba más o menos estabilizado, soltaron otra vez en banda ese país y volvió a lo mismo, hasta llegar a la situación en que se encuentra hoy, que es mucho más grave. Por eso, la misión de estabilización debe estar acompañada de un plan para desarrollar las instituciones y de un plan para lograr desarrollo económico y para atender necesidades urgentes de los haitianos. De eso no se ha hablado todavía.
De eso no se ha hablado. Entonces, ese es un aspecto que yo creo que es importante. En la misión anterior, la MINUSTAH, participaron Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Perú, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Francia, Nepal, Sri Lanka, Jordania y Bangladesh. Fíjense la cantidad, 15 países participaron. 15 países que hicieron sus aportes. Aportaron personal, aportaron efectivos militares, policía y también una parte del costo, asumieron una parte del costo de esa misión. En esta oportunidad, lo único que se sabe es que hay un país africano que va a ser de líder, pero los detalles todavía no lo conocemos. Y ahí se necesita de una misión que tenga poder y que pueda de manera rápida estabilizar Haití. Permítame una pausa, en breve volvemos.